Pastor, ahí está. Ok, acá estoy. Buenas tardes a todos, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios en esta tarde, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar, gracias, Señor, por esta transmisión, por este estudio bíblico, por todo lo que vas a hablarnos, Señor, a nuestras vidas. Señor, te pedimos que abras nuestra mente y corazones, Señor, nos ayudes, Señor, a entender y comprender todo lo que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Esta tarde vamos a seguir con este estudio sobre el rapto. En defensa del rapto es el título del estudio que estamos haciendo. Y el punto es que hay muchas doctrinas, sí, en el mundo, no, en el mundo religioso, en el mundo cristiano. Y hay muchas, las doctrinas son importantes porque lo que creemos determina lo que hacemos, cómo vivimos, ¿ok? Así que, bueno, estamos estudiando este asunto del rapto porque hay muchas doctrinas flotando en el aire y hay muchas personas que tienen mucha confusión porque hay varias cosas que dicen. De hecho, justo hoy, no creo si fue hoy o, bueno, todos los días se mezclan en esta cuarentena, pero recién estuve hablando con alguien y me preguntó, Pastor, ¿estamos en la tribulación? ¿Qué está pasando? Así que por esa misma razón estamos haciendo este estudio para ayudarnos a entender mejor lo que la palabra de Dios dice con respecto al rapto, tribulación, etcétera, ¿sí? Y esta tarde vamos a estudiar específicamente sobre lo que se llama la escatología. ¿Qué es escatología? Vamos a ver, ¿sí? Es básicamente tu doctrina, tu teología sobre los últimos días, ¿sí? Estamos hablando sobre escatología y los santos de la tribulación, o sea, santos que creen que vamos a vivir en la tribulación, que no vamos a ser raptados o arrebatados en el rapto, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar. Necesito ver si alguien puede ayudarnos a leer versículos. Si Pastor Rubén podría leer Mateo 24, versículo 3, por favor, para comenzar. Después veo que tenemos a la Katy. Katy, ¿podrías leer, por favor, hermana? ¿Cuál versículo estamos buscando para Katy? Juan 16:33. Katy, por favor, Juan 16:33, si podés. Después, Fabián, si podés leer Mateo 24, versículo 21. Fabián. Veo que hay la Julieta Córdoba con Fabián. Puedes leer, Julieta, puedes leer Jeremías 30, versículo 7, por favor. Después de eso, Eve, si puedes leer Apocalipsis 14, versículo 7. Y un par de otros versículos. Volviendo a San Juan, si la Meli podría leer 1 Pedro 5, versículo 10. Y la Marcela, si puedes leer Apocalipsis 6, 16 y 17, disculpe. Apocalipsis 6, 16 y 17. A ver qué más tenemos. Bueno, vamos a arrancar. Oh, mira esto. Hola Fernanda, bienvenida. Bienvenidos a todos ustedes. No sé si es el Nico también. Bueno, llegaron justo a tiempo. ¿Pueden leer, por favor, Apocalipsis 11, 18? ¿Uno de ustedes? ¿Los dos? Bien. Entonces, Fer, Apocalipsis 11, 18. Nico, Tito 2, 13. Tito 2, 13. Y ahí andamos con todo. Ahí tenemos todos los versículos que vamos a
leer para este estudio bíblico. Ok, muy bien. En defensa del rapto, número 5, escatología y santos de la tribulación. ¿Qué en el mundo es eso? Vamos a comenzar con un versículo en Mateo 24, versículo 3, que es de suma importancia cuando se trata de entender el rapto, los últimos días, la tribulación y todo eso. Por favor, léelo. Bien, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Ok, cuando nosotros estamos leyendo Mateo 24 es un capítulo bastante importante y especial con respecto a todo lo que estamos estudiando, con respecto al rapto, con respecto a la segunda venida, el juicio, todo eso, con respecto a la tribulación. Tres cosas. También habla del templo ahí, ¿ok? En el contexto vemos que los discípulos habían preguntado a Jesús sobre un par de cosas, ¿sí? Habían preguntado sobre el templo, ¿por qué? Porque Jesús los dijo, este templo será destruido, ¿sí? Totalmente. Y también los discípulos estaban preguntando sobre los últimos días, sobre el fin de todo. Entonces Jesús los dio respuesta. Ellos tenían pensado de que Jesús, el Mesías, el Mesías iba a venir y establecer un gobierno mundial para tener, para establecer su reino humanamente, ¿sí? El problema es que Jesús dijo, su reino no es de este mundo. Pero, así que bueno, disculpe. Jesús los estaba explicando, mira, el templo será destruido dentro de esta generación. Después hablaba de la segunda venida y adentro, en varios versículos en Mateo 24, hablaba del rapto. Así que bueno, vamos a estudiar sobre escatología, porque escatología tiene todo que ver con la doctrina de los últimos días, del último tiempo, ¿ok? Como cristianos tenemos una escatología, que es, cada vez que vos ves la palabra ología, ¿sí? O una parte de una palabra que dice ología, eso quiere decir el estudio de algo. ¿De qué? Escato, esa palabra tiene que ver con las últimas cosas, ¿ok? Últimas cosas. Entonces es el estudio de las últimas cosas. Un comentarista bíblica dice esto: la escatología significa la teología de las últimas cosas, ¿sí? Todos tienen algún tipo de escatología, pero hay mucha divergencia en esta área de la doctrina, y debido a que algunas cosas no son tan claras, algunos suponen que la escatología debería tener menos importancia que otras áreas de la verdad, de otras áreas de la verdad bíblica. Pero una pregunta: ¿hay alguna área de doctrina que no haya sido debatida? Claro que no. Hemos debatido sobre todo, ¿sí? Así que no debemos menospreciar lo que la Biblia dice sobre el futuro. Así que por eso estamos haciendo este asunto, esta doctrina del rapto, porque es de suma importancia en realidad, ¿sí? Ok, vamos a comenzar con esto. Algunos creen que no hay ningún rapto por nada, ¿sí? Ellos creen que el rapto nunca va a pasar, que no existe directamente. Niegan que existe, ¿ok? Estudiamos la última vez sobre los preteristas, que creen que todas las profecías en Apocalipsis, en Mateo 24, etc., ya se cumplieron en el año 70 después de Cristo. Vimos todo esto la última vez, así que no lo voy a repetir todo, pero
básicamente tienes unas personas que creen eso, ¿sí? Básicamente niegan que aún existe un rapto, ¿ok? Eso es problemático porque se ve varios lados de la palabra de Dios que habla específicamente sobre el rapto, aunque no utilizan esa palabra en la Biblia. El concepto, el principio de rapto sí existe, pero tal como no hay una palabra Biblia, ¿sí? En la Biblia habla de un precepto, de un concepto, de una realidad, y hemos inventado una palabra para explicar una cosa. Lo mismo con la Trinidad. La Trinidad se ve en todas partes de la Biblia. Desde el primer capítulo de la Biblia se ve la Trinidad. No existe la palabra Trinidad en la Biblia, sin embargo usamos esa palabra para describir una realidad bíblica. Ok, bueno, esas personas no creen que hay un rapto por razones así, ¿sí? Ya vimos esto la última vez. Pero la mayoría de las otras personas creen que hay un rapto y sus creencias, hay diferencias entre sus creencias, más que nada de acuerdo con el momento de las últimas cosas, ¿ok? Especialmente el regreso de Jesucristo, ¿ok? Así que vamos a considerar varias perspectivas del momento del rapto. Acá vemos en YouTube no se puede ver eso, pero en Google Meet ahí ves esta imagen que demuestra la creencia de pre-tribulación, de medio tribulación, de la pre-ira de Dios y de post-tribulación. ¿Sí? Son 4 clases grandes de creencias sobre el rapto. Bueno, vamos a considerar premilenialismo. El premilenialismo son palabras grandes, sí. Más por un yankee que ni siquiera habla castellano bien. Pero bueno, este premilenialismo dice que Jesús volverá antes del milenio, antes de su reinado de 1000 años sobre la tierra, ¿sí? Eso es lo que nosotros creemos, ¿sí? Basado en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos premilenialistas. Dilo 8 veces rápido a ver cómo te sale. Bueno, el premilenialismo, acá vemos tengo otra imagen en Google Meet. Demuestra, acá ves un cronólogo de tiempo, ¿sí? Comienza con la época de la iglesia, después la tribulación, después el milenio y después toda la eternidad, ¿sí? Entonces, se ve todos estos momentos, estas épocas en la palabra de Dios, ¿sí? Ahora mismo estamos todavía en la época de la iglesia, aunque estamos bien pegados a la época de la tribulación, ¿sí? Y bueno, lo que creemos, basado en lo que dice la palabra de Dios, es que el rapto, básicamente el rapto comienza la tribulación, ¿sí? Después, al fin de la tribulación, los 7 años de la tribulación, es la segunda venida de Jesús, cuando Jesús baje del cielo con nosotros, pone sus pies sobre el monte de Olivos, el monte se va a romper y abrirá un gran valle ahí, y bueno, habrá la batalla de Armagedón contra todas las naciones del mundo que van a juntar contra el Señor, ¿sí? Después de la batalla, Jesús va a ganar, nosotros vamos a ganar, ¿sí? Jesús va a establecer su reino en la tierra, ¿sí? En este momento, después de eso. Y reinará 1000 años, va a estar a Satanás. Vamos a hablar más de eso, no quiero demorarme mucho acá. Al fin del milenio será el juicio del gran trono blanco. Vemos todo eso en esta imagen ahí. Bueno, muchas palabras grandes. Pretribulacionismo
dice que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. Nosotros somos pretribulacionistas, somos nosotros, ¿ok? Porque nosotros creemos de acuerdo con eso, ¿sí? O sea, nosotros estamos acá, en la pretribulación, vamos a ir arriba antes de la tribulación. Después hay personas que creen en el rapto parcial, que es el rapto parcial. Unas personas van a subir antes de la tribulación, pero otros van a quedarse para purificarse, para mejorarse, hasta que están listos para subir con Cristo. ¿Okay? Hay muchos problemas con eso. Yo quiero pausar un segundo, a ver si alguien en Google Meet sabe cuál es el problema con el rapto parcial. ¿Cuál es el problema con esto? Fabi. Si existiera el rapto parcial, entonces eso significa que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Entonces habría que pagar por los pecados tipo purgatorio, como cree la Iglesia Católica. Muy bien. Ok, exactamente. Si no pudiste escuchar lo que Fabi dijo, él dijo que eso quiere decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente, que nosotros tenemos que pagar una parte de nuestros pecados con nuestro propio sufrimiento. Es exactamente lo correcto. O Jesús fue el sacrificio perfecto, que nadie va al Padre por menos que a través de Él, o no, ¿sí? No son dos cosas, no son las dos juntas. O Jesús es Jesús y hizo lo que hizo, o no. Bien. Después hay el medio tribulacionismo. Medio tribulacionismo. Esto es dice que el rapto ocurrirá en medio de la gran tribulación. ¿Sí? Estas personas nos dicen que será un rapto parcial. Dicen que no. Nadie es digno. Entonces, tenemos que sufrir durante la tribulación para poder subir con Jesús. Y después de que hemos sufrido 3 años y medio, ahí vamos a subir. Esto es la tribulación, medio tribulación. ¿Sí? Vamos arriba en medio de la tribulación. Después hay una doctrina que dice pre-ira. ¿Qué es eso? Esa doctrina es interesante. Dicen las personas que van con esa creencia, dicen que toman una verdad y cambian, pero cambian el significado. Una verdad es esto: la tribulación está dividido en 2 partes, ¿ok? Si ustedes ven en Google Meet, ves la tribulación acá. La primera parte es la tribulación de 3.5 años. Después, la otra mitad de la tribulación se llama la gran tribulación, que dura los otros 3 años y medio. ¿Okay? Lo que los pre-ira dicen es que nosotros vamos a sufrir la primera parte de la tribulación, ¿sí? Y una parte de la gran tribulación, pero al último trompeta vamos a ser sacados, ¿sí? Eso ocurrirá a los 5 años y medio, ¿sí? De hecho, vamos a hablar de esto más en la próxima, pero simplemente quiero tocar el asunto. Básicamente lo que dicen es que la primera parte del rapto, de la tribulación, la primera parte de la tribulación es la tribulación es por hombres, o sea, la ira de hombres, ¿sí? Después viene la ira de Dios, ¿sí? A partir de los 5 años y medio. Y ahí Dios nos va a sacar. ¿Por qué dicen esto? A ver si alguien tiene una idea. ¿Por qué creen que Dios nos va a sacar
no antes de la tribulación, sino antes de la ira de Dios. ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Dale. Porque toman una verdad de que Dios no nos ha llamado a la ira. Dios nos ha rescatado de la ira de Dios, ¿sí? Por Cristo Jesús. Toman esa realidad y manipulan lo demás de la tribulación, que vamos a ver en el próximo estudio. La primera parte de la tribulación no tiene que ver con la ira de los hombres, sino que es la ira de Dios operando a través de los hombres, ¿ok? Tal como en el Antiguo Testamento y todo eso. Así que es errante esa creencia por esa razón. Bueno, después hay lo que se llama el post-tribulacionismo. Eso dice que el rapto y la venida de Jesucristo ocurren básicamente simultáneamente, a la misma vez, ¿sí? O sea, vamos a sufrir toda la tribulación y cuando los 7 años llegan, ¿sí? A 6 años, 11 meses, 30 días, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, un segundo más, ¡pum! Vamos arriba y ¡pum! Volvemos a la tierra, así. Bueno, así vamos a subir y bajar. Y bueno, la razón para que vamos a subir y bajar es que claro, el ascensor. Tenemos que estar listos para tocar el botón para bajar de vuelta, ¿sí? Así que, bueno, dicen que lo que va a pasar en este instante, Dios va a cambiarnos completamente, glorificarnos, vamos a recibir el nuevo cuerpo, nueva ropa, bajamos para la batalla de Armagedón, ¿ok? Eso es lo que se llama post-tribulación, ¿sí? Vamos a arriba y abajo, chao, ¿bien? Ok. Después viene el postmilenialismo. El postmilenialismo dice que Jesús no va a volver al fin de la tribulación, sino después de que el reino milenario ha sido establecido en la tierra. ¿Cómo se va a establecer? Es interesante. El milenio será el reinado de Jesús, ¿sí? Establecido por Jesús. Pero esas personas dicen, no. Nosotros vamos a establecer el milenio, vamos a establecer el reino de Jesús en la tierra, ¿sí? Y después Jesús va a venir, ¿ok? Pero bueno, eso es errante también. Bueno, vamos a considerar los santos de la tribulación, ¿sí? Vamos a enfocarnos un poco más sobre lo que estas personas creen, los de medio tribulación, pre-ira y post-tribulación, ¿sí? Ellos comparten ciertas creencias. Número 1, algunos de ellos creen que esto es un juicio sobre los creyentes, ¿ok? Pero volviendo otra vez a lo que dijo el Fabián antes, o la sangre de Jesús es suficiente o no, ¿sí? Dios no quiere juzgar a su iglesia, quiere juzgar a los que no le aman. Va a juzgar a ellos, no va a juzgar a nosotros. Ellos no entienden bien la tribulación, ¿sí? Y muchos creen que es la voluntad de Dios que nosotros tenemos que sufrir durante la tribulación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, a ver, volvemos atrás. A ver si alguien tiene una idea. ¿Por qué les parecen que estas personas dicen que nosotros tenemos que sufrir durante la tribulación? Que eso nos corresponde como la iglesia. ¿Tienen alguna idea? ¿Qué dicen ustedes? A ver, si alguien en Google Meet tiene una idea. ¿Qué les parece? ¿Por qué tenemos que sufrir durante la tribulación? ¿Por qué dicen esto? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? ¿Nadie? Nadie tiene ninguna idea. Bueno, dicen uno, es debido a la equidad, ¿sí?
ese argumento va así. Bueno, no es justo que hubo otros cristianos que han sufrido, que están sufriendo ahora mismo en varias otras naciones. No es justo que ellos sufren y nosotros no. Entonces, por eso Dios nos va a dejar acá para sufrir como merecemos, como iglesia. Bueno, no sé de ustedes, pero un esposo que quiere ver a su esposa sufrir debido a que otras esposas han sufrido, es alguien enfermo de la mente. Amén. Jesús no es así con nosotros. Esto es, no sé, la verdad que esos probablemente son las mismas personas que son hinchas de fútbol. Porque a ellos no le importa si alguien gane o no. No, empatamos. ¿Empatamos? ¿Empatimos? ¿Cómo se dice? ¿Empatamos? Empatamos. Todo el mundo gane. Empatamos, dale. Bueno, tranquilos, los de ustedes que son hinchas de fútbol, no cortan el programa, no el estudio. Pero bueno, no es justo, ok, pero ¿desde cuándo? Dios no anda por equidad, anda por su plan, anda por justicia verdadera, y te aseguro, toda la justicia será satisfecho. Esas personas que han sufrido verdaderamente como cristianos van a ser bien recompensados por Dios mismo. Así que, bueno, pido la palabra. No entiendo, Fer. Bueno, vamos a... Ok. Otra razón que dicen que nosotros tenemos que sufrir en la tribulación es que nos sentimos o nos sienten que merecen escapar del sufrimiento. ¿Cuál es el problema con eso? A ver si alguien sabe. ¿Cuál es el problema con esa mentalidad? No merecemos escapar del sufrimiento. Nosotros merecemos sufrir también. ¿Cuál es el problema con la mentalidad esa? ¿Nadie sabe? ¿Una idea? Bueno, el problema es que no merecemos nada. Si nosotros realmente hubiésemos recibido lo que merecemos, cada uno de nosotros ya estaríamos en el infierno ahora mismo. ¿Sí? Nico, ¿tenías algo? ¿Ibas a decir algo? Sí, recién le quería comentar, o sea, porque hay gente que todavía no estamos en tribulación, o no sé, pero hay gente que ya está sufriendo, ¿no? A causa de ser parte de la iglesia. Sí. Que ha sufrido en épocas anteriores. Claro. Puede ser que porque acá en Argentina estamos bastante light, ya, pero en otros países ya pareciera que están en medio de una tribulación, puede ser. Ok, muy bien. Sí, vamos a hablar un poco más sobre eso, pero sí, es una de las razones que dicen que no. Debido a que hay personas en Sudán, en Irán, en Siria, hay cristianos en muchas partes del mundo que están sufriendo mucho, ¿sí? Están sufriendo persecución. Entonces nosotros tenemos que sufrir también, pero vamos a ver algo de eso, ¿ok? Es por malinterpretar las escrituras con respecto a la tribulación. Eso es una de las otras razones que dicen que nosotros tenemos que sufrir por la tribulación. Vamos a considerar ahora mismo esta idea. Toman un versículo acá, Juan 16:33. Acá vemos la palabra tribulación. ¿Puedes leer este versículo, por favor? No me acuerdo quién lo tuvo. O el Fabio, la Juli o alguien. Ay, no. Katy. Dale, Katy. Las cosas le he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tribulación. En el mundo vamos a tener tribulación, ¿sí? Tribulación. Ellos toman esa palabra, ¿sí? Y dicen, bueno, debido a que dice la palabra tribulación, vamos a pasar por la tribulación. Pero ¿alguien sabe por qué
esta palabra tribulación acá no aplica a la gran tribulación? ¿Alguien sabe? Bueno, a ver la definición de tribulación. Ah, sí, Fer, Nico. Eso habla exactamente de lo que estabas diciendo, Nico, ¿no? Esta palabra significa problemas, presión, ¿sí? Etcétera. ¿Cuántos saben? Cristianos sufren eso, sufren problemas, sufren presión. Si alguien te dijo que ser cristiano será suave y fácil todo el tiempo, te mintieron, ¿sí? O estaban mal informados o no sabían nada, ¿sí? Es cierto, cada creyente, cada uno tendrá problemas en la vida, ¿sí? Así es. Y hasta persecución por ser cristiano, específicamente por ser cristiano, ¿ok? Pero eso no es el mismo que el tiempo, ¿sí? O el momento, o la época llamado la gran tribulación. Vamos a ver esto en Mateo 24, 21. Por favor, si pueden leer eso. Creo que fue Nico o Fer. No me acuerdo. O alguien en... Fabi. ¿Alguien en su casa? Ahí está. Sí, no, porque habrá entonces gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Ok. Muy diferente, ¿sí? ¿Qué dice? Porque para aquellos en YouTube quizás no escucharon eso, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Eso es muy diferente que tener problemas en la vida, ¿sí? Por ejemplo, si sos un joven, ahora tenés problemas, tenés presiones, tenés tribulación con respecto a la escuela. ¿Por qué? Porque tu profesor te está mandando PDF, tarea, hasta allá, ¿sí? No he visto, ustedes conocen a la nena, la chica que viene a visitar a mi hija, ¿no? Que vive acá en nuestro barrio. No voy a nombrarle a ella ahora, pero no la hemos visto. Ella solía estar en nuestra casa todos los días. Ahora ni siquiera la hemos visto hace semanas. ¿Por qué? Porque los maestros la tienen hasta acá con la tarea. Ella ni siquiera puede salir de la casa, ni por cuestiones de cuarentena, sino porque está constantemente haciendo tareas, ¿sí? Bueno, para ella esa es una tribulación, pero nada que ver con una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, si vos pensás que tenemos que pasar por la tribulación debido a que la Biblia habla de tribulaciones que vamos a sufrir, nada que ver, ¿sí? Y personas toman otros versículos, creo que Pedro habla de eso. Pedro fue escrito a una iglesia que estaba sufriendo persecución, sí, y habla de tribulaciones, etcétera, pero nada que ver, no tiene que ver con la gran tribulación. Fabi, ¿tenés algo? Sí, los tesalonicenses, en la carta de tesalonicenses, ellos pensaban que habían perdido el rato y estaban en la gran tribulación por causa de que los romanos los estaban persiguiendo y eran persecuciones atroces y muy sangrientas. Entonces ellos hablaban con Pablo preguntándole si estaban en la gran tribulación, pero solamente era un problema de la época. De una. Muy bien, muy buen punto. Fabi dijo en Tesalonicenses, estaba hablando de eso, de que las personas comenzaron, bueno, hubo enseñanzas, ¿sí? Pero también confusión por lo que estaban sufriendo. Hubo personas enseñando de que la gran tribulación ya había comenzado. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo persecución de gran manera, ¿sí? Y ellos pensaron, bueno, quizás eso es la gran tribulación. Nada que ver, no era. Y Pablo escribió específicamente para decirles, no, esto no es. No han perdido el rapto todavía, ¿sí? Todavía va a venir y vamos a hablar un poco más de eso al fin del estudio. La palabra gran tribulación es muy importante. Dice, la palabra gran en el griego es mega,
¿sí? Y bueno, en inglés y también en castellano, mega significa lo más grande, lo mayor, ¿sí? Etcétera. O en este caso puede ser lo peor, ¿sí? Lo peor de todo. Fue un gran lío, digamos, ¿sí? Un gran lío quiere decir que era lo peor que podrías tener, ¿sí? Juan 16 no está hablando de los últimos días. Mateo 24 sí está hablando de los últimos días, ¿sí? Es una pregunta una cuestión de contexto. Contexto siempre es muy importante para evitar falsa doctrina. Si alguien agarra un versículo y lo saca de su contexto y lo aplica mal, basado en una sola palabra en el contexto, en el versículo, ahí probablemente vas a tener problemas, a menos que entiendes el contexto, ¿sí? Por eso es súper importante que nosotros examinamos las doctrinas, ¿sí? Por lo que dice la palabra de Dios y la interpretación del Espíritu Santo que nos enseña. ¿Bien? Ok. Otra cosa, otro elemento de la gran tribulación es que la gran tribulación tiene todo que ver con juicio y no solo con problemas que las personas nos causan, ¿sí? O persecución o problemas de la vida, tribulaciones así, no, nada que ver. Es el juicio de Dios sobre la tierra. Otra cosa, ¿sí? Eso es la gran tribulación. Fabián dice, un texto sin contexto es un pretexto. Exactamente, muy bien. Bueno, vamos a ver. Jeremías habla. ¿Qué pasó? Salí de... Mateo 33. Ahí estamos. No, Jeremías 30, versículo 7. Entonces vamos a continuar. Jeremías 37. Sí, exactamente. Jeremías 30, versículo 7. ¿Quién lo tiene? Ay, ¿por qué yo le saqué el día? No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Ok. El tiempo de angustia que Jeremías está hablando, el tiempo de angustia para Jacob, es este tiempo de la gran tribulación, el juicio de Dios sobre el mundo, ¿sí? Y Jacob habla del pueblo de Israel, ¿sí? Que van a estar sufriendo en este tiempo porque han rechazado al Mesías, ¿ok? Van a sufrir junto al mundo por un tiempo, aunque muchos se van a salvar, por eso dice, más de ella será librado, ¿sí? Así que bueno, la tribulación y tribulaciones de la vida son dos cosas muy, muy diferentes. Apocalipsis 14:7. Un segundo, pastor. Hay problemas técnicos acá con la pastora. Ah. Está en la pantalla si quieren, ahí mismo. Sí, pasa que lo está buscando en el libro del Mormón, le digo que ahí no sale. Ahí no encontró. Diciendo a gran voz, med a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok, la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es eso? Es la ira de Dios. Bien, es la segunda venida y todo eso. Ok. Bueno, vamos a considerar otra cosa. Los que dicen que vamos a sufrir la tribulación dicen que esto es preparación para juntarse con Jesús. La idea general es que estamos hechos listos durante la tribulación, a través del sufrimiento, a través de la ira de Dios, para estar listos, estar con Jesús, para poder ser dignos de estar con Él. ¿Sí?
Pero es un muy mal aplicación y entendimiento de quién Dios es, de quién es el Dios de la Biblia. Acá en 1 Pedro 5:10 habla de eso. Toman este versículo fuera de contexto y malinterpretan esto también. ¿Quién lo tiene? 1 Pedro 5:10. Yo lo tengo. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis pasado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, firme, fortalezca y establezca. Ok, ellos dicen que, acá dice después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ¿sí? Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dicen que eso vamos a sufrir por la ira de Dios. Pero en el mismo versículo dice que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. No dice en ningún lado ahí que por su ira nos va a hacer sufrir hasta el punto que estamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. No, dice por su gracia. Y Él mismo, no el sufrimiento, sino Él mismo nos va a fortalecer. El sufrimiento de que Pedro está hablando es esa iglesia en el contexto estaba sufriendo persecución por los judíos y por los romanos, etcétera, los no creyentes, ¿sí? Que suele pasar desde entonces hasta ahora y hasta que venga Jesús, ¿sí? De hecho, hasta el gran juicio, ¿sí? Así que bueno, el contexto no se trata, bueno, ya hablamos de eso. Ok, ahora vamos a ver Apocalipsis 6, 16 y 17, por favor. Creo que quizás bueno, yo lo voy a leer. Apocalipsis 6, 16 dice esto. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse o mantenerse en pie? Ok, si ustedes saben algo de Apocalipsis, tiene varias partes. En primera parte, capítulo 1 a 3, se trata de la iglesia, ¿sí? Es un mensaje para la iglesia. Después de eso, capítulo 4 comienza a describir la gran tribulación, ¿sí? Y hacia el fin, no me acuerdo exactamente dónde, creo que capítulo 20, más o menos, comienza a hablar de el juicio del gran trono blanco y después la nueva tierra, nuevos cielos, ¿sí? Donde viviremos con Dios para siempre. Bueno, para aquellos que dicen que tenemos que pasar la primera parte de la tribulación sufriendo la ira de hombres, esto mismo dice que no es la ira de hombres en la primera parte de la tribulación. Es la ira del Cordero. La ira del Cordero, dice. ¿Sí? Así que bueno. Otro más. Apocalipsis 11, 18. Creo que esto fue para Fernando o Nico. Ahí está. Perfecto. Y se miraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ok, ¿qué dice ahí? Las naciones que se enfurecieron y vino tu ira. Tú, si ven, depende de tu traducción, pero tú es en mayúsculo, en pleno medio de la frase. ¿Qué quiere decir eso? ¿La ira de quién? La ira de Dios, ¿sí? Ha llegado y es el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensas a los siervos, ¿sí? Así que, bueno, esto se trata
de la ira de Dios. Ok, vamos a ver la bendita esperanza para cerrar. Ok, porque la verdad es que el rapto es una esperanza. Es una bendita esperanza, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que pasar por la gran tribulación y sufrir la ira de Dios y la ira de los hombres es una una bendita esperanza? ¿Alguien cree esto? ¿Quién cree que sufrir, morir, tener que resistir a la bestia, anticristo y todo eso? ¿Cuántos de ustedes creen que eso será una gran, bendita esperanza? Nadie. ¿Cómo puede ser? Nadie. Bueno. Tito 2:13. ¿Qué dice? En el contexto, Tito está hablando de esto, del rapto. Bueno, por favor, léelo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok. La esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que se trata del rapto, ¿ok? No se trata de la ira de Dios, de sufrir la tribulación, etcétera, etcétera. ¿Cuántos saben que ya no es una esperanza bendita, sino una esperanza maldita? Sufrir la tribulación y todo eso, ¿ok? Un pastor hablaba de esto en un estudio bíblico sobre el rapto y todo eso, y dijo que él estaba escuchando prédicas de los que dicen que tenemos que sufrir la tribulación y todo eso. Ed Hinson estaba escuchando a un pastor amilenial que predicó un mensaje sobre la segunda venida, y él dijo, el pastor concluyó con estas palabras: y así vemos que nunca habrá un rapto. Todo lo que tenemos que esperar son problemas y más problemas. Y en ese momento, toda la congregación dijo, oh, gracias, pastor. Oh, me voy con el Señor ya. ¿Viste? Estaban bajoneados. Bueno, gracias, pastor. Y el pastor, viendo la prédica, sintió las ganas de ponerse de pie y decir, por lo tanto, consuélense unos a los otros con estas palabras, ¿sí? Que es una cita de 1 Tesalonicenses 4:18, ¿sí? 1 Tesalonicenses 4 habla mucho del rapto, habla de cuando Jesús nos va a sacar de esta tierra, que de la resurrección, los muertos resucitarán primeros, después nosotros vamos a seguirlos. En un átomo de tiempo seremos hechos totalmente nuevos, glorificados. Y por lo tanto, esto no ha sucedido todavía, dice Pablo. Entonces, ¿sí? Consuélense unos a los otros con esas palabras, ¿sí? Ese pastor, lamentablemente, parece que no había leído ese texto. Estaba golpeando a las ovejas hasta que quisieron suicidarse por la desesperación de tener que pasar por la tribulación. El rapto viene antes de la tribulación. No puede ser una gran esperanza, una bendita esperanza, si no fuera así. Ok, a ver si tenemos unas preguntas en Google Meet. Si tienen preguntas, por favor, o mándalos por chat o hacerle por voz. ¿Alguien? Sí, dale. Nico tiene una pregunta. No, ¿usted qué piensa? ¿Que haga un cálculo de cuánto falta para entrar en la tribulación? Si estamos muy cerca, estamos más o menos. Bueno, Jesús habló de eso y dijo, se puede saber cuándo es la segunda venida de Jesús. No vamos a saber el momento del rapto, ¿sí? Y cuando digo se puede saber, no digo exactamente el día, la fecha de la segunda venida, pero se puede ver que está cerca. Jesús hablaba de eso, hablaba de que los marineros ven
las nubes, ¿sí? Examinan el tiempo y saben si va a venir una tormenta o no. Bien, también un granjero ve y sabe cuándo viene la cosecha, etcétera, etcétera. Hay señales. Dijo, donde están los cadáveres, ahí estarán los buitres, ¿no? Y entonces lo que Jesús estaba diciendo es que cuando nosotros vemos esas cosas, todos los señales de los últimos días, prepárense, miran hacia arriba, ¿sí? Es lo que Jesús dijo. Y vemos un montón de señales de que cada vez hay terremotos, etcétera, cada vez más rápido, cada vez más seguido, ¿sí? No se trata de si esas cosas pasan, sino con la frecuencia, porque han sido guerras, rumores de guerras, terremotos, señales en los cielos, etcétera. Desde siempre es la frecuencia es más y más cerca cada vez, como una mujer que es por dar a luz, ¿sí? Tiene dolores de dar a luz. ¿Cómo comienzan los dolores? De a poco, boom, uno ahora, pasa tiempo, otro más, pasa tiempo, pasa menos tiempo, cada vez hasta que dar a luz, ¿ok? Y así es lo que vemos ahora. Ya no te puedo dar unos momentos, ¿sí? Por lo menos estamos a 7 años de la segunda venida, pero no sé exactamente, no puedo decir exactamente cuánto falta, pero falta poco. A ver, creo que teníamos una pregunta acá. Es lo que dijo nuestro Señor, pero aún no sería la tribulación. Ajá. Bueno, justo leí el comentario de nuestra hermana Graciela que dice lo que dijo nuestro Señor Jesús, que sería un principio de dolores, pero aún no sería la tribulación, sino principio de dolores. Bueno, estamos ahí. No había visto tu comentario. Ok, Fabi dice, ¿qué va a pasar con la iglesia entre el rapto y la segunda venida? Vamos a hablar de esto los voy a dejar pendiente sobre eso, porque vamos a examinar eso en uno de los estudios que están por venir. Pero vamos a estar ocupados, no te preocupes, y lo vamos a estar disfrutando, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahora sobre...? ¿Sí? Sí, no sé si es una pregunta o tal vez un comentario sobre la escritura. Dale. Sobre si los cristianos vamos a pasar el tiempo de tribulación. Bien. Yo encontré esta mañana en Proverbios 11:8, donde dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío va a entrar en lugar suyo. Yo creo que también habla mucho sobre los cristianos que no vamos a estar en ese tiempo de tribulación. Esto fue escrito en Proverbios. ¿Cómo lo ven? Bueno, puede ser, tendré que verlo. Tendríamos que verlo. Mabel dice, pero puede ser, sí, puede ser, Pastor Rubén. Mabel dice, o sea que estamos en un parto largo. Sí, metafóricamente sí, en un parto largo, o sea, no será un par de horas como un parto de mujeres, pero recuerden, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿sí? Cuando todo sucede, va a suceder justo a tiempo y bueno, vamos a ver, lo vamos a ver. Yo no tengo muchas dudas de que seremos la generación que va a ver el rapto y todo eso. La verdad que las cosas están pasando más y más rápido todo el tiempo. Ok, bueno, si no tenemos más preguntas, etcétera, vamos a cerrar el estudio, ¿sí? Vamos a orar y quiero, por favor, que inclinen los rostros y cierren los ojos por un momento. Y quiero hablarte a las personas que quizás no conocen al Señor. Si Jesús viene
hoy, si el rapto pasa hoy, quiero preguntarte, ¿vas a ir con Jesús o no sabes? ¿Sí? Si no sabes, tenés que ser salvo, tenés que ser perdonado. Jesús vino a este mundo para perdonar a los pecadores, a nosotros. Nosotros hemos pecado contra Dios y estamos separados de Dios porque hemos pecado. Pero Dios no quiere que estemos separados de Él, no quiere que nosotros seamos juzgados y que vayamos al infierno para toda la eternidad. Entonces Jesús vino a este mundo, dio su vida como sacrificio perfecto y único para nosotros, para que podamos ser perdonados y hechos bien, entrar en una buena relación con Cristo para conocerle a Él. Y si vos querés conocerle a Cristo, querés asegurar que tu nombre está escrito en el libro de la vida, podés rendir tu corazón a Él ahora mismo con una oración de fe y arrepentimiento, puedes ser salvo. Si querés eso, ore conmigo. Decir: Señor Jesús, te agradezco por amarme. Yo reconozco mis pecados, los confieso a ti, Señor, y te pido perdón. Sálvame, perdóname y hazme nuevo. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si vos, así de simple, podemos entrar en el reino de Dios y ser salvos, ¿sí? Con un corazón arrepentido de los pecados, ¿sí? Que quiere conocer a Dios, ¿sí? Cuando uno entregue su corazón a Cristo, Él no va a rechazar a esas personas, sino que los va a salvar y puedes ir con nosotros, ¿sí? Con la iglesia de Cristo Jesús en el momento del rapto, ¿sí? Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Espero que esto ha sido de gran bendición para ustedes. Espero que han aprendido algo sobre el rapto, sobre la segunda venida y la tribulación y todo eso. Los esperamos el miércoles, ¿sí? Vamos a tener el servicio de la mitad de la semana y después vamos a tener otro estudio bíblico el jueves sobre en defensa del rapto. Bueno, que Dios los bendiga. Cualquier duda o pregunta que tengas después de eso se puede comunicar conmigo o por Instagram, Facebook, por nuestro sitio de web o por WhatsApp. Que Dios los bendiga. Chao.